Las cosas. Oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Un feliz año para todos. Realmente me alegra mucho poder verles luego de tanto tiempo. Espero que hayan celebrado mucho con sus familias. Este año sí quiero que volvamos a ser una iglesia excelente. El Señor nos pide excelencia. El Señor nos pide dar el máximo. Todos tenemos que dar el máximo para el Señor. Lo demás es no amar al Señor, es no darle la prioridad. Tenemos que darle todo lo que somos. Este año vamos a estudiar más la palabra. Voy a abrir de pronto, estoy pensando espacios para estudiar más la palabra, para que realmente tengamos más educación en la iglesia, pero ante todo para que nos enamoremos más, para que le entreguemos más al Señor. Nosotros no podemos ser mediocres en la vida. Si no somos mediocres en el mundo, ¿por qué somos mediocres en la vida de fe? Y no es cultural, no es cultural, es de prioridades, es de prioridades, es de prioridades. Cuando nosotros, yo muchas veces sí me pregunto, ¿será que los colombianos son mediocres? Pero yo al conocer colombianos me he dado cuenta, no, los colombianos no son mediocres, es que tienen la prioridad en otra cosa. ¿Cómo me doy cuenta que no son mediocres? Cuando uno ve cómo organizan las bodas, cómo organizan los matrimonios, cómo los organizan, con muchos meses de antelación. ¿Qué pareja, qué matrimonio quiere que el matrimonio salga a medias? ¿Qué matrimonio? Ninguno. Todo matrimonio quiere que el matrimonio sea perfecto. El día perfecto, con los invitados perfectos, con toda la ceremonia perfecta, la comida perfecta, todo perfecto. Porque es un día, ¿por qué? Para recordar. Uno quiere algo perfecto. ¿Cómo se sentirían las esposas? Yo les pregunto a ustedes. Si ven que su esposo llega al matrimonio con la primera camisa que se encontró toda arrugada, ¿cómo se sentirían como esposas? Muy bien. No, pero es que lo importante es que me ama. Lo importante es el interior. No. ¿Cómo estarían las mujeres? Enojadas. Muy enojadas, ¿sí o no? A mí me gusta mucho ver documentales de comida. Y hay un restaurante que está en Nueva York y es un restaurante que tiene una estrella Michelin. Es decir, es un muy buen restaurante. Y él dice, nosotros somos un restaurante lujoso. Y yo dije, yo quiero eso. Yo quiero que nuestra iglesia sea lujosa. ¿Por qué? Porque él no decía, somos lujosos porque nuestra comida es muy cara. Somos lujosos porque le ponemos atención a los detalles. Somos lujosos porque somos excelentes en lo que hacemos. Yo cuando veo la Biblia, yo veo a un Dios que dice, no hagan las cosas a medias. Él no dice, hagan el tabernáculo como ustedes quieran. ¿Qué dice Dios? ¿Cómo le dice Dios al pueblo que hagan el tabernáculo? Estas medidas exactas, estas medidas, esta tela, tienen que hacer esto. Pónganse a pensar un poco todo lo que hizo, todas las medidas. Y a mí me parece lo más maluco del universo leer esa parte de la Biblia, porque a mí no me gustan los números. Y sin embargo Dios dice, estas medidas, esta forma, al entrar tienen que entrar de esta manera, no como ustedes quieran. Tienen que entrar la manera que yo les pido, con excelencia, con cada detalle. Es que para mí, en serio, a mí todo Éxodo me parece harto. Levítico, Números, Deuteronomio, harto ver todas esas leyes, harto ver todos esos números. Por mí me los paso. ¿Por qué será que en Reyes, en Crónicas dicen, y el ejército, tantos números? ¿Para qué? ¿Por qué? Porque Dios es un Dios detallado, un Dios que le encanta la excelencia. Nosotros no podemos darle menos a Dios. Tenemos que ser detallistas con Dios, detallistas con Dios.
Yo les pregunto a ustedes, ¿por qué están tan mal los matrimonios? Obviamente el problema es de parte y parte. Yo les hablo como esposo, porque como esposos no somos detallistas. Hagan el trabajo, esposos. En vez de zamparse la comida primero, en vez de tragarse la comida como cavernícolas, mi amor, come tú primero. ¿Cómo se sentirá la esposa? ¿Va a ser un matrimonio excelente o no? Claro, pero como nosotros somos los hombres, los esposos, el almuerzo, ¡ah! Y la esposa ya cuidando a los niños. Yo teniendo hijos me he dado cuenta. Y yo le pido perdón, mi amor, perdón. ¿Cuántas veces yo comiendo y tú ahí aguantando hambre porque tienes que alimentar a los niños? Por eso en este momento, mi amor, come tú primero, yo alimento a vos. Sean detallistas. Si nosotros como humanos queremos eso, ¿por qué no lo hacemos con Dios? ¿Por qué? Porque Él es espíritu, porque Él solo ve el interior. No, el interior se expresa en el exterior. El interior se manifiesta en el exterior. Ustedes no me pueden decir que aman al Señor con todo su corazón si eso no se expresa. La palabra nos dice, ¿por sus frutos qué? Los conoceréis. ¿Cómo son los frutos? ¿Algo interno o externo? Algo externo, algo que se manifiesta. Ustedes saquen tiempo, esposos, para sus esposas. Saquen un día. Yo le digo, Sara, por favor, cuídame a los 2 hijos. Una cita con mi esposa. Y vamos a cine, sacamos el tiempo. Hay que sacar esos espacios. Pero esos espacios, ¿yo cómo debo sacarlos? Como yo me he visto normalmente. No, si usted me ve en la calle, yo como ves, van a decir, ese no es el ministro, es un gamín. Porque yo no me he visto así todo el día. Para mí, pantaloneta todo el día, las medias que no combinan con nada. Sí. Pero cuando es una cita, no es la camisa arrugada la primera que encontré. ¿Cómo me viste? Es una cita con ella. Hagan esa tarea este año. Hagan esa tarea. Me pareció llamativo. Varias personas me han dicho, ay, y en serio, que es la prédica que yo menos me pensaba que me iban a decir. Ministro, gracias por esa prédica acerca del matrimonio. Gracias. Y es que nos falta ser más detallistas como hombres. Y yo sé que los hombres somos muy burdos. ¿No? ¿Qué color te gusta? Y para nosotros los 2 rojos, ¿cierto? Para nosotros los 2 del mismo color, pero para ellas no, es un color diferente. Hay que empezar a ser detallistas. Ay, hoy te cortaste el pelo. Ay, hoy hiciste esto. Ay, muchas gracias por cuidar a los niños. Yo todos los días, mi amor, gracias por cuidar a los niños. Mientras yo estoy en la iglesia, mientras yo estoy afuera haciendo otras cosas y regreso acá, mi amor, gracias por cuidar a los niños. ¿Cuántas veces le han dado gracias a sus esposas por cuidar a los niños? ¿Cuántas veces les han dado gracias a su esposo? Mi amor, gracias por traer el pan a la mesa. ¿Cuántas veces? Son cosas simples, detallitos, pero los detalles lo cambian todo. Nosotros creemos que lo que quieren las mujeres es, no, que me traiga un Ferrari. Pues creo que a nadie le molestaría un Ferrari. Pero, pero más que eso, son los detallitos. Si ustedes me ven, yo cómo escojo las flores cuando le llevo el Día de la Mujer o el Día de la Madre, las flores a mi esposa. Yo no escojo. La primera flor, yo veo pétalo por pétalo, que no esté ninguna marchitada y se la doy. ¿Por qué? Porque yo quiero lo mejor para él. Entonces, ¿por qué para Dios le damos lo que sobra? Lo mediocre. Porque Él es espíritu. Porque Él ve nuestro interior. Falso. Nosotros vemos toda la Biblia, hombres excelentes que adoraban a Dios. Daniel, un espíritu de excelencia. Nosotros vemos el tabernáculo. ¿Cómo se hizo? Con excelencia. Dios no les dijo, háganlo como ustedes quieran. ¿Qué hubiera pasado si ellos hubieran dicho, no, a mí no me parece que en vez de arcángeles en el arca, a mí me gusta más que los tigres, pongamos tigres en vez de arcángeles, en vez de querubines? ¿Qué hubiera pasado? No, es que, pero Dios se tiene que adaptar a nosotros. Esa es nuestra manera de, con excelencia, cada detalle. Y para ello debemos educarnos, debemos aprender. Entonces este año, que sea un año de mucha excelencia en todo lo que hacemos. Primeramente en el culto. Excelencia para tratar a nuestra familia, para tratar a la esposa. Hay que tratar a la esposa con excelencia.
a los amigos con excelencia, en el trabajo con excelencia. Imagínense el testimonio que da Daniel solo por ser excelente. Todo el mundo reconoce a Daniel. Porque él está diciendo, Dios, Dios, no, por su excelencia. ¿Cuántos de ustedes en su trabajo son mediocres? Y dicen, ese es cristiano. Ese es cristiano. ¿Ah? Si es que lamentablemente esa es la idea y es algo que sinceramente no me gusta de los cristianos, la mediocridad. No me gusta la mediocridad. Y no es algo colombiano. Porque yo conozco un amigo de Sara, ama el café y es excelente, impecable para el café. Impecable, él busca cómo hago el café perfecto, que donde empaca el café sea perfecto, todo excelente, y él dice, me equivoco, sí, bien, pero sigo adelante, excelente, excelente, excelente. ¿Y por qué para el Señor? Y es colombiano, no es la cultura, es dónde están nuestras prioridades. ¿Dónde están nuestras prioridades? Si mi prioridad está en otra mujer, allí sí yo salgo con mi esposa con la camisa arrugada. Si mi prioridad está en este mundo, yo salgo ante Dios con lo primero que yo encuentro. Si mi prioridad es Dios, yo busco, Señor, esta no es la mejor camisa más costosa del mundo, pero es la mejor que yo tengo. Señor, yo te voy a entregar esta ofrenda, no te voy a dar el primer billete que encuentro en la billetera, no, el billete más hermoso que me encontré es para ti. Son esos detalles. Eso es lo que hace que crezcamos en la vida de fe. Con el Señor y con las parejas y con los amigos, los detalles. Empiecen, hagan el ejercicio para que aprendan un poco también esposos, con las esposas, llévenle flores y busquen la mejor flor. Yo lamentablemente he visto en la iglesia esto. Cuando ustedes ven una comida, generalmente ustedes, ¿qué pedazo cogen? El más grande, el que se ve más rico, el que esté menos quemado. ¡Yo! Y así somos con eso está reflejando lo que se vive en la familia. Si pensáramos un poquito, pregúntele a mí, para mí, pues ustedes ven mi barriga y se dan cuenta que a mí me encanta comer. A mí me encanta comer. Y sin embargo, y a mí me encanta comer delicioso. Y a mí me encanta comer fluido. Es decir, a mí no me gusta que me paren en medio de la mesa y me digan, ay, vamos a hacer esto. Sin embargo, si mi esposa me pide algo, me paro. Si hay una arepa quemada, ¿yo cuál me como? La quemada. Hagan eso. Esos son detalles. Empiecen a hacer eso en sus matrimonios. Y van a tener matrimonios que, ministro, gracias, este 2025 salvé mi matrimonio. Alimenten primero ustedes a sus hijos, esposos. Encárguense ustedes de lavarle los pañales. Hagan ese ejercicio. Y es la manera en que salvamos matrimonios. No es, ay, sí, ministro, ora por mí. Claro, yo oro por ustedes. Pero si no hay acción, de nada sirve. Listo. Vamos a la palabra del día de hoy. Este año con mucha excelencia. Vamos a estudiar más la palabra. Vamos a servir más. Y todo para el Señor, no para mí. No para mí. Vamos a Mateo 9, versículo 35 al 38. La predicación se llama hoy, heme aquí. Heme aquí. Vamos a orar. Padre Dios, te damos muchas gracias, Señor, por esta mañana en la que nos permites escudriñar las Escrituras. Haz que este hombre frágil, débil, pecador, que se equivoca, inconstante, de doble ánimo, sea usado por ti, Señor. Úsame como una vasija que realmente no es nada, pero como un megáfono tuyo para compartir tu palabra tal y como tú quieres que yo la comparta. No según mi pensamiento, no según mi cultura, no según mi filosofía, sino tu voluntad agradable y perfecta. Permítenos realmente comenzar este año con el pie derecho, con excelencia, Señor. Glorificándote con todo lo que tenemos, Señor. Que no nos quede nada. Que realmente para ti, solo para ti sea la honra, la gloria y la alabanza. Oramos en el nombre de Jesús. Cuando ustedes ven los registros de la iglesia, ustedes van a ver que nosotros supuestamente comenzamos el 4 de mayo del 2005. Esta iglesia ya lleva muchos años. Ya lleva muchos años. Pero la realidad es que esta iglesia no comenzó en el 2005, sino mucho antes de que viniera el primer colombiano
a nuestra comunidad, a nuestra iglesia. Antes de que viniera el primer colombiano, nosotros ya teníamos una comunidad. ¿Cómo comenzó esta comunidad? A través de unos coreanos, no eran ni siquiera misioneros, eran unos coreanos que con mucha paciencia, no tenían mucho conocimiento, pero con mucha paciencia, con mucho amor y con oración, nos evangelizaron a nosotros, con mucha dedicación. Por eso en este momento, si el misionero que nos evangelizó me dice algo, yo salgo corriendo para hacerlo. Down, necesito que hagamos esto. Yo voy corriendo, porque a él le agradezco que yo pueda conocer hoy la palabra. Él en este momento vive en Paraguay. Y cuando nosotros comenzamos al principio en nuestra casa porque era la casa, digamos, más grande. Allá rendíamos culto, estudiábamos la palabra, recibíamos el culto. Antes de que existiera YouTube y todo eso, nosotros recibíamos el culto y rendíamos el culto a través de cassettes de VHS. No sé si los jóvenes sabrán qué es un VHS. VHS y todos rendíamos el culto. 4 familias. Vamos a hacer más o menos 4 familias. Y por cosas de la vida, estas 4 familias se tuvieron que ir a otras ciudades, a otros países, y nos quedamos nosotros, los coreanos. Éramos una familia coreana, nosotros familia coreana con otros coreanos, no había ningún colombiano. ¿Cuál habría sido la salida fácil? ¿Qué? Que nos fuéramos. ¿Qué más? ¿Cuál habría sido la salida fácil? Buscar más coreanos para congregarnos entre nosotros. Porque aunque ustedes no lo crean, entre los colombianos entre los coreanos y colombianos hay muchas diferencias culturales. Muchísimas. Y la cultura colombiana tiene muchas cosas buenas y muchas cosas malas. Y la cultura colombiana también tiene muchas cosas buenas y muchas ¿qué? Cosas malas. Entonces, ¿a quién es más fácil adaptarme? ¿A una persona que yo ya conozco, medio conozco su cultura, su background, su trasfondo? ¿O a una persona a la que yo sé, esa persona tiene una cultura totalmente diferente? ¿Qué habría sido más fácil? La que ya conozco. Habría sido más fácil nosotros buscar otros coreanos, evangelizarlos y decir, hagamos iglesia. De hecho, cuando ustedes hablan con otros coreanos cristianos, ellos presuponen que nosotros, cuando le decimos, nosotros pastoreamos una iglesia, ellos siempre presuponen que nosotros todos somos, ¿qué? Coreanos. Ellos no piensan, es que son la única, no. Cuando nosotros les decimos, no, nosotros somos la única familia coreana, todos son colombianos, ellos se sorprenden. ¿Por qué? Porque ellos saben que la diferencia cultural lo hace todo. Es abismal, es grande. Y nos incomodamos y nos toca morir. Hasta que un día nos tocó nosotros, estábamos reuniéndonos solo los coreanos, hasta que un día, como digamos, la voluntad del Señor, digo yo, un día vino una familia bogotana, Marvin, y decía, yo quiero rendir culto con ustedes. Al principio, ¿ustedes qué piensan que nosotros pensamos? ¡Ay, tan rico! Un colombiano en nuestra casa. No. Nos tocó traducirle, porque el culto era totalmente en coreano. Nos tocó incomodarnos e invitarle a la casa. Nos tocó salir de nuestra comodidad, de nuestro confort. Hasta que entonces mi papá se puso a escudriñar las escrituras, a reflexionar. Y ahí está el mandamiento. Y hacer discípulos, ¿dónde? Todas las naciones. Y ahí es donde abrimos las puertas de nuestra casa para que entre los colombianos y ya el resto es historia. Pero para nosotros siempre tuvo un costo y tiene un costo. Para nosotros siempre ha tenido un costo. Comenzar a hacer iglesia no es fácil.
Lina me decía cuando se reunían en su casa, le tocaba mover todos los muebles, todos los muebles solo para rendir un culto. Entonces, ¿a nosotros qué nos tocó? Como familia, nos tocó abrirle la puerta ¿a quiénes? A unos colombianos. Nos tocó sacar dinero de nuestro bolsillo para comenzar esta misión. Y no es poca plata. Nos tocó a nosotros dejar amigos. Nos tocó a nosotros. Y digo la palabra tocó, porque no es fácil. Nos tocó a nosotros dejar reuniones. Nosotros nos reuníamos diciembre, 25, 31. ¿Ustedes creen que ustedes hacen fiesta? En esa casa hacíamos más fiesta. Teníamos incluso karaoke. Karaoke no de esos de YouTube. Ay, busca YouTube que salga la letra. No, karaoke, karaoke. Que da puntaje y todo. Uno le puede cambiar incluso la tonalidad. Eso sí es un karaoke. El karaoke que hay acá, yo busco en YouTube que bésame mucho. No. Karaoke, karaoke. Profesional. En vacaciones nos encantaba a nosotros ir a Pereira, allí a Santa Rosa, para aguas termales. Nos encantaba viajar. Y cuando nosotros conocimos al Señor y dijimos, nos metemos en la obra, tuvimos que renunciar a todo eso. Tuvimos que renunciar a todo eso. A mi papá le tocó dejar de trabajar todo el día para trabajar medio tiempo, formarse en teología, estudiar los himnos, estudiar teología. ¿Para qué? Para enseñarle a los miembros. Mi mamá, ¿qué le tocaba hacer? Ella cocinaba por arroz chino para todos los miembros. Imagínense, cocinar gratis, no cobrábamos. Gratis, y ella sola, cortando. Vean un día un video cómo se hace arroz chino. No es fácil. Arroz chino, la ensalada, todas las semanas. Ojalá todavía estuviera, ¿cierto? Para que todas las semanas pudiéramos comer. Porque claro, nosotros estudiábamos, estábamos desde el culto en la mañana y en la tarde estudiábamos. Y obviamente uno no les va a decir, aguanten hambre, ¿no? Almuercen y luego seguimos adelante. Y los que estuvimos con mi papá en esa época lo recordamos con mucho cariño, ese tiempo de digámoslo, matarnos estudiando la palabra. A mí me tocó, ¿qué? Dejar a un lado la carrera e ir estudiando teología, estudiando un nuevo vocabulario, porque el coreano, aunque ustedes no crean, es muy difícil el vocabulario, pues las conjugaciones de pronto más difícil el español. El coreano en vocabulario, imposible. Es difícil, y más el bíblico. Y me tocó aprender llorando, entre lágrimas, trasnochándome. Mi hermana, la primera líder de niños, Sara, ella era la que cuidaba a Simón, a Juan Manuel. Mi hermano era el que limpiaba todo el lugar, organizaba las sillas para el culto. Y es por ese esfuerzo, es por ese morir y sobre todo por ese obedecer la palabra de Dios que hoy estamos aquí. Es por ese obedecer, es por ese orar. Los discípulos oraron por nosotros y nosotros como familia estábamos orando por ustedes. Señor, trae obreros a esta obra, trae obreros, trae obreros, trae obreros a esta obra. Ustedes son el producto de esta oración y nosotros somos el producto de la oración de esos misioneros. Y esos misioneros son el producto de otros misioneros. Y esos misioneros son el producto ¿de quién? De los discípulos que estuvieron orando por nosotros. Y primeramente Jesús. Cuídalos, dice en Juan 17, cuídalos. No te oro solo por ellos, sino por los que van a venir, dice en Juan 17. Somos el producto de esa oración. Ahora yo les pregunto, ¿qué hubiera sido más fácil para nosotros, ciertamente? Continuar como una iglesia coreana, ciertamente mucho más fácil. Claro, entre coreanos puede haber sus problemas, así como entre colombianos los hay. ¿Qué es más fácil para ustedes? ¿Una iglesia donde todos sean colombianos o una iglesia donde les toque adaptarse? Obviamente es más fácil
Más fácil de una misma cultura, es mucho más fácil. Si ustedes van a Corea, van a chocar con muchas cosas, porque el culto se rinde diferente. Y cuando los coreanos vienen aquí, choca con muchas otras cosas. Cuando los coreanos vienen aquí, dicen, yo estoy buscando una iglesia y no la encuentro, porque todos parecen que discotecas. Allá en Corea no son discotecas. Allá se estudia la palabra, allá. Es muy diferente. Habría sido más fácil, pero habría sido lo correcto. Cuando nosotros vemos aquí Mateo, hemos visto hasta ahora Mateo 1 al 9, Mateo nos ha hablado de la venida del rey. Primero nos habló de la genealogía del rey, nos habló del nacimiento del rey, nos habló acerca del discurso del rey, cómo funciona el reino de los cielos. Y estos dos últimos capítulos 8 y 9 hemos visto cómo obra el rey. Cómo obra este rey. Que no es un rey apartado, sino un rey cercano, que está dispuesto a sentarse con quienes, con nosotros, los pecadores, los débiles, los que no somos nada, los despreciados. Con nosotros está dispuesto el Señor. Y esto lo resume el versículo 35 del capítulo 9. Vamos a leer. Recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia. ¿En dónde? En el pueblo. Aquí nosotros vemos a un Jesús itinerante, es decir, un Jesús que viaja de lugar en lugar. ¿Para qué? Para enseñar, para predicar y para sanar. Y esto es muy importante que le pongamos atención. Jesús no vino para dar charlas motivacionales. Jesús no vino para decirnos, tú puedes, todo está muy bien. Jesús no vino aquí, según lo que vemos aquí, para traernos riquezas. Jesús no vino para que toda nuestra vida sea muy lindo, muy perfecto. No. Jesús vino para enseñar, para predicar y para sanar. Jesús vino para enseñar, predicar y sanar. Esa fue su misión. ¿Para qué? ¿Por qué él estaba sanando a la gente? Porque hay un objetivo detrás. ¿Cuál es? Que crean en él. Que crean en él y tengan salvación. Ese es su objetivo. Pero, como vemos hasta ahora, ¿quién es el que ha estado obrando todo ese tiempo? ¿Quién es el que ha estado obrando? Únicamente Jesús. No hay nadie más. Únicamente Jesús es el que predica, únicamente Jesús es el que enseña, únicamente Jesús es el que sana. Entonces, este pasaje sirve como resumen de todo lo que hemos hablado hasta ahora. Todo lo que ha hecho Jesús solo. Ahora, lo que nosotros vamos a ver es que este pasaje va a servir como puente para conectarnos con lo que sigue después. Y es que ya no es Jesús obrando solo, sino Jesús obrando a través de ¿quién? De la iglesia. Por eso miren el capítulo 10. ¿Cómo se titula el capítulo 10? Según Reina Valera, pues. Elección de los 12. Miren, Jesús ha estado obrando solo. Se nos habló de Jesús, cómo nació, se nos habló de su discurso, de su sermón, se nos habló de cómo él sanaba a los enfermos, todo esto. Y ahora nos dice 9:35. Es que Jesús hacía todo esto solo. Pero ¿qué hace ahora Jesús? Ahora Jesús ya no va a trabajar solo, sino que va a trabajar a través de ¿quién? De su iglesia. Y este es un conector para que nos va a llevar al capítulo 10, elección de los 12. Y de ahí en adelante vamos a ver también cómo se mueve esa iglesia, cómo se mueven esos discípulos. De hecho, busquemos Mateo 14. A mí me encanta ese pasaje, Mateo 14. Sí, capítulo 14. Luego lo vamos a ver más detalladamente. 19. Entonces mandó a la gente recostarse sobre la hierba y tomando los 5 panes y los 2 peces y levantando los ojos al cielo, bendijo y partió y dio a los panes a los
discípulos y los discípulos a la multitud. Entonces miren lo que está ocurriendo aquí. Jesús no es quien comparte el pan y los peces. ¿Quién es el que comparte el pan y los peces? Los discípulos. Pero es Jesús quien le da esto a los discípulos para que ellos lo compartan con los demás. Es decir, ya desde ahora, desde este capítulo 9, vamos a ver a un Jesús que obra a través de ¿quién? De sus discípulos, a través de la iglesia. Y es muy importante esto, que lo entendamos. Jesús quiere obrar a través de la iglesia. Esa es su voluntad. Ahora vamos al capítulo 9, 36. Capítulo 9, 36. Y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen ¿qué? Pastor. Entonces Jesús, nos dice aquí la palabra, visitó varias ciudades, visitó varias aldeas, visitó varias sinagogas. ¿Y qué es lo único que él encuentra en medio de todas esas ciudades, aldeas y sinagogas? Encuentra una gran cantidad de líderes religiosos, pero también encuentra una multitud que está ¿qué? Desamparada. Cuando nosotros vemos en el original es oprimida, olvidada, abusada, religiosamente hablando. Nosotros vemos todo esto en este viaje de Jesús. Y de hecho, la palabra dice muy bonito aquí, eran como ovejas sin pastor. Esto nos recuerda Ezequiel 34. ¿Listo? Para que luego lo lean. Ezequiel 34. En Ezequiel 34, Dios, digamos, le llama la atención a los pastores, a los líderes religiosos, porque están trabajando para ellos mismos y no para el pueblo. Entonces, Jesús ve todo esto, cómo el pueblo de Israel está haciendo, cómo estas ovejas, cómo estos judíos están desamparados, están perdidos, no saben qué hacer, son abusados religiosamente, tienen cargas que ni siquiera los líderes religiosos pueden cargar. ¿Y Jesús qué es lo que siente? Compasión. Compasión. Y es que es muy llamativo. Miren, Mateo nos dice que Jesús fue a las sinagogas. Recordemos que las sinagogas eran lugares donde se adoraba a Dios. Eran lugares de oración, eran lugares para predicar la palabra. Pero miren qué tan significativo que Mateo no los llama solo sinagogas y no los llama sinagogas de Dios. ¿Cómo los llama Mateo? ¿Cómo los llama Mateo? Las sinagogas de ellos. Las sinagogas de ellos. ¿Por qué en vez de decir las sinagogas de Dios? En vez de decir simplemente las sinagogas, dicen las sinagogas de ellos. Porque estos se convirtieron simplemente en centros donde se hablaba de política, donde se buscaba favores, donde se hablaba de religión, donde simplemente se discutían cuestiones teológicas que no llevan a ninguna parte. Y por eso es que Mateo dice las sinagogas de ellos. No son las sinagogas de Dios, las sinagogas de ellos. Y esto nos muestra cuál era el estado espiritual de este pueblo de Israel, de este pueblo judío. Era un pueblo donde los líderes religiosos se estaban jactando, buscando favores, buscando riquezas, buscando reconocimiento, mientras que todo el pueblo estaba ¿qué? Apartado del Señor, oprimido, con cargas. Hay que hacer esto, hay que hacer aquello, hay que hacer. ¿Son diferentes las iglesias de hoy en día? No, lamentablemente no. Tantos pastores solo buscar llenar su bolsillo de dinero. ¿Cuántos pastores solo enseñan? Hagan, no hagan? Solo poniendo ley. Cuando nosotros estamos llamados ¿a qué? Al evangelio. De hecho, Pablo dice, ¿de qué sirve decir haga, no haga? Eso de pronto tiene algún reconocimiento para la carne, pero no tiene ningún efecto contra el deseo carnal. ¿Qué necesitamos para ser transformados? El evangelio. El evangelio. Y por eso lo que predica Jesús es ¿qué es? El evangelio. Jesús no predica moral y ética. Jesús no está predicando, bueno, ustedes tienen que dejar de bailar,
tienen que dejar de escuchar esta música, tienen que dejar de hacer esto y aquello, y tienen que hacer esto, esto, esto. Jesús no vino para eso. Jesús vino para traer ¿qué? Libertad. Gracia y verdad, dice Juan. Gracia y verdad. Para eso vino Jesús. Mientras que los líderes religiosos, ¿qué es lo que están enseñando? Ley. ¿Cómo cargamos a estas personas? Todos llenos de miedo. Todos llenos de miedo. Todos cargados. Sin saber qué hacer. Ovejas sin pastor. Y por eso mi mayor preocupación para esta iglesia, siempre ¿cuál es? Que esta no sea una comunidad de colombianos. Mucho menos de coreanos. Debe ser una comunidad, una iglesia de cristianos que tienen como centro de gravedad, que tienen como punto de referencia únicamente ¿a quién? A Jesús. A Jesús. Nosotros aquí no podemos seguir que una denominación, que una iglesia, que un pastor, que un ministro. No, solo a Jesús. Allí es donde debemos poner nuestros ojos. Yo los voy a decepcionar muchas veces. ¿Quién no nos decepciona? Jesús. Y este año tenemos que centrarnos en Jesús nuevamente. Nuevamente en Jesús, solo en Jesús. Porque Él es el verdadero pastor. Cuando nosotros vemos Ezequiel 34, Jesús, la palabra dice, es que yo los juzgo a ustedes pastores. ¿Por qué hacen eso? Porque ustedes buscan simplemente apropiarse de las iglesias, ustedes buscan enriquecerse, ustedes buscan solo para sí, ustedes oprimen a las ovejas. Pero luego, cuando seguimos leyendo, dice, pero yo voy a establecer un pastor. Yo voy a establecer a un pastor. ¿Y quién es ese pastor? Jesús. Jesús. Y es a ese pastor al que nosotros debemos ¿qué? Seguir. Debemos seguir a ese pastor. Solo a Jesús. Volvamos a Jesús. Este año volvamos a Jesús. Cada uno tome el reto. Voy a volver a Jesús. No importa cuán apartado esté, cuán apartado se sienta hoy. Vuelva a Jesús. ¿Qué pide Jesús? Solo ven. Yo hago lo demás. ¿Cómo yo venzo el pecado? ¿Cómo yo venzo la maldad que hay en mi corazón? Luchando contra el pecado. Enamorándome más de Jesús. Y ya. Enamorándome más de Jesús. Uno cuando hay un vicioso que le gusta fumar, que le gusta tomar, uno le pone el cigarrillo al frente y le dice, no piense en el cigarrillo. No, es imposible. ¿Qué tiene que hacer este hombre que es adicto a esto? Pensar en otras cosas, poner su mente en otras cosas, evitar estos lugares. O es que uno le dice, no, para que haga una terapia, de hecho que vaya a la discoteca, a la licorera, para que ver si puede o no. No. Trate de pensar en otra, quite su mente, ponga su atención en otra cosa. Lo mismo es con el pecado. Pongamos nuestra atención en Jesús y ya. Nuestra concentración en Jesús. Y Jesús siente gran compasión al ver a estas ovejas perdidas, a estas ovejas olvidadas, a estas ovejas oprimidas. Y dice la palabra, él sintió ¿qué? Compasión. Nosotros de pronto la palabra compasión no le hace justicia a lo que realmente quiere decir. Es una ira, es dolor, es tristeza, es misericordia que mueve las entrañas. Jesús está sobrecogido. ¿Cómo así estas ovejas están perdidas? Él siente un dolor intenso, profundo por estas ovejas. Él en este momento seguramente siente un dolor intenso, profundo, por todas esas ovejas perdidas que están en muchas iglesias, donde no se les enseña a Jesús, sino que se les enseña moral, ética, crecimiento personal. Ellos son ovejas sin pastor. El único pastor es Jesús. Y Jesús nos habla del evangelio. Pero como ya no es, digámoslo, cómodo hablar acerca del arrepentimiento. Ya no es cómodo hablar acerca del obedecer. Ya no es políticamente correcto hablar de solo Jesús. Pero a eso nos llama Jesús. Y Jesús, ¿qué pudo haber hecho? Él pudo haber
trabajado por sí mismo más fácil. Yo trabajando aquí con la iglesia me doy mucho más fácil trabajar solo. Mucho más fácil hacerlo todo yo. Más fácil. Porque todo es a mi manera, todo es cuando yo quiero, todo. Pero, ¿qué hace Jesús? ¿Qué hace Jesús? Jesús pudo haber llamado ángeles, más fácil, más efectivo los ángeles, ¿o no? Mucho más efectivo. Imagínense si se le aparece frente al ateo más ateo del mundo, yo soy un ángel del Señor, cree en Jesús. ¿Qué haría esa persona? Va a creer en Jesús. Se le aparece, se le desaparece, no sé. Le hace algo, lo amenaza, el burro le habla. ¿Qué va a hacer? Que voy a creer. Y sin embargo, Jesús, en su misericordia, en su gracia, en su amor, nos escoge a nosotros y nos dice, ahora ustedes me van a ayudar a hacer esta obra. Esto es un privilegio. Servirle a Él es un privilegio, no es un derecho, no es un deber, es un privilegio que Jesús nos ha dado. Es un privilegio. Vamos a buscar lo que nos dice aquí. Mateo 9:37. Entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Hubiera sido más fácil que Jesús hubiera obrado solo, que hubiera escogido ángeles, y sin embargo, Jesús nos llama a que nosotros empecemos a trabajar con Él. No sé si les impacta esto. Jesús está diciendo, trabaja conmigo. Ni siquiera trabaja para mí. Vamos juntos. Trabajemos. Nosotros somos copartícipes de esta obra. Jesús nos dice, trabajemos juntos para esta obra. ¿Cómo comenzamos? A través de la oración. Oremos por más obreros. Y aquí dice, miren lo que Jesús nos está dando una sugerencia. Rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es decir, que nosotros somos la respuesta a la oración de los discípulos. No sé si les llama la atención. Y nosotros estamos llamados a orar por más obreros. Señor, te pido para que haya más obreros, para que ayuden a los niños. Señor, más obreros para los jóvenes. Señor, más obreros para esta iglesia. Y es lo que debemos estar orando constantemente. Señor, obra tú en esta iglesia, trayendo más obreros. Nosotros somos las manos y los pies de Jesús. Nosotros somos los que somos usados para llegar a la gente, para transformar esas vidas, para enseñar y predicar. Y esa es la verdadera compasión. La compasión no es simplemente decir, ay, qué pesar, y ya. La compasión no es poner pañitos tibios. La compasión, ¿qué es? Es llevar a la gente a los pies de Cristo. Esa es la respuesta de alguien que realmente es compasivo. Alguien que no tiene compasión no lleva a la gente a los pies de Cristo. Les pongo este ejemplo. Digamos que ustedes de antemano se dan cuenta que las montañas que están alrededor de este valle llamado Medellín se van a derrumbar. Y toda la ciudad va a ser destruida. Y ustedes van a ir a la casa de algún familiar y se encuentran a un mendigo. ¿Qué es más compasivo? ¿Darle un pan a ese mendigo o decirle que salga corriendo? ¿Qué es más compasivo? ¿Que salga corriendo? Claro, yo le puedo dar un pan, pero se queda y muere. ¿Cuántos de nosotros creemos erróneamente? Sí, es que lo más importante es que se sienta muy bien, muy lindo, muy feliz, muy bienestar, muchas riquezas en este mundo. Cuando la palabra nos dice que va a haber un juicio, que va a haber una muerte. Eso no es compasión. Eso es ser malo. Que no me interesa el espíritu del otro. Que lo único que me está interesando es su cuerpo. Que claro, yo puedo utilizar los medios de este cuerpo para que venga a los pies de Cristo. Claro, yo le puedo dar pan para que venga a los pies de Cristo. Pero ¿cuál debe ser mi objetivo final? Que venga a los pies de Cristo. Si no, yo estoy botando pan. Estoy botando pan. Si no, estoy trayéndolo a los pies de Cristo. Porque a la final, ¿qué va a haber?
Un gran caos, un gran juicio. Va a haber infierno, va a haber castigo para los que no creen en Jesús. Es lo que nos dice las Escrituras. Y es la labor que el Señor nos ha dado a nosotros. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, enseñándoles que son muy lindos, que todo está muy bien, que todo está perfecto, que van a tener riquezas, que van a tener... No, que sean discípulos, que obedezcan todo lo que yo les he mandado. ¿Y cuál es el primer mandamiento? Arrepiéntanse porque el reino de los cielos se ha acercado. Y ahí comienza. Arrepiéntanse. Arrepiéntanse. Y eso es lo que debemos hacer. Y este año tenemos que llevar más la palabra, enseñar, predicar más. Incluso a los amigos que están en sectas, que no son llamadas sectas, pero son sectas. Esas que dicen, tienes que sembrar aquí para que reciban muchas riquezas. Eso es una secta. Esos son ladrones. Y nosotros tenemos que decir, eso está mal. Mira, la palabra no nos muestra eso. Pero yo para enseñar y predicar, ¿qué debo de hacer? Debo prepararme. Debo estudiar la palabra. Debo estudiar. Y para ello cada uno, yo les quiero invitar, este año vamos a estudiar más. Quiero abrir más espacios. De pronto, como en la semana a algunos les cae difícil, estaba pensando, pues es una idea de pronto. Antes del culto, después del culto, que nos reunamos a estudiar. Hay que estudiar esto, hay que estudiarlo. Para yo poder enseñar, para yo poder predicar. Si yo no estudio esto, ¿qué voy a enseñar? ¿Qué voy a predicar? Imagínense, hola, mucho gusto, yo soy profesor de anatomía. Profesor, ¿y usted estudia anatomía? No, pero en el camino vamos viendo. ¿Ustedes qué pensarían de ese profesor? ¿No sabe? No, pero es que no, con mis intenciones y mi corazón, yo les digo, aquí está el corazoncito y aquí están los riñones. Eso no sirve de nada. Este libro nos está hablando de vida y tenemos que estudiarlo. Tenemos que escudriñarlo para poder enseñar, para poder predicar. O si no, ¿qué es lo que van a enseñar y predicar? ¿Lo que salió en Betty la Fea al día de ayer o qué? Eso no sirve de nada. Tenemos que estudiar. Tenemos que predicar, tenemos que leer la palabra. Ya hay muchas herramientas, ninguno tiene excusa, es que no tengo tiempo para leer la palabra. Todos tienen tiempo. Es una excusa. Y si no tienen tiempo, hay que orar más. Porque ¿quién es el que está poniendo ese no tener tiempo? El enemigo. Si están muy ocupados, cuidado espiritualmente, es el diablo. Si no hay tiempo para hacer la obra, si no hay tiempo para estudiar, pero hay tiempo. En vez de estar viendo un partido de varios bobos siguiendo una pelota, escuchen, escuchen la palabra. Yo les pregunto, ¿ustedes qué en su vida, qué beneficio les trae saber que Lionel Messi metió tantos goles, que Cristiano Ronaldo, que ganó, que Nacional, el Medellín, que el Real Barcelona, el Real Madrid, Barcelona? ¿Qué les sirve en sus vidas? ¿Qué beneficio les trae en este presente y en el venidero? ¿Qué? Ninguno. Pero esto, ¿qué les va a traer? Vida. Yo escucho muchas veces en el auto, no tengo tiempo de leer, ¿qué hago? Escucho la Biblia por el celular mientras conduzco. Mientras estoy en el metro, mientras estoy en el bus, ¿qué puedo hacer? Escuchar la Biblia. Y ahí, pero es que a mí no me gusta esta versión. De todas las versiones ya hay audio Biblias. Hay excusas, hay muchas. Excusas hay muchas. Entonces, tenemos que prepararnos, tenemos que estudiar. A mí me da mucho dolor cuando abrimos espacios para estudiar la palabra. ¿Se unen cuántas personas? 5, 10 personas nomás. Y luego dicen, ay, ministro, ¿por qué será que el Señor no obra en mi vida? Ahí está la respuesta. Ahí está la respuesta. El 2025 comenzó y seguramente en la mayoría de las iglesias, en Medellín, así como en Estados Unidos, en todas partes, todos los pastores hoy, si no fue el primero, y hoy también, y todo enero van a decir, declara, proclama riquezas para tu vida, el Señor está contigo, te bendecirá. ¿Qué les digo a ustedes? Este año va a ser igual.
Ya las cosas están aumentando de precio. Este año va a ser igual. ¿Qué va a ser diferente? ¿Qué va a ser diferente este año? Que nosotros nos unamos a la voluntad de Dios. Eso es lo que va a ser diferente. No es proclamar, declarar. Eso no va a sanar nada, eso no va a hacer nada. Yo proclamo, yo declaro, eso no tiene ningún poder. La palabra no tiene ningún lugar donde diga, declara las riquezas para tu vida. Declara las promesas de Dios para tu vida. No. Declara que el Señor es rey y que depende de Él. Eso sí. Eso es lo que debemos hacer. Y debemos predicar. Y hablaba esta semana con alguien. Ese mandamiento no es solo para los pastores, no es solo para los ministros. Ser obrero no es solo para ellos. De hecho, ya no sea ninguno pastor. Ya hay suficientes pastores en este universo. Ya hay muchos. Ya hay muchas herramientas para estudiar. ¿Qué es más importante? Que ustedes en su cotidianidad enseñen y prediquen la palabra. Eso tiene mayor alcance. Tiene mayor alcance. Claro, yo les enseño aquí, bueno, este texto nos habla de esto, de esto, de esto. Pero ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Llevar eso, leer la palabra y predicar en su cotidianidad, en su trabajo, con sus amigos, con su familia. Es importante. Ahora, no se trata, cuando uno habla acerca de una cosecha, no es solo sembrar y cosechar. También hay que cuidar, hay que vigilar. Y ahí es donde la palabra nos habla de cómo todos nosotros también tenemos otros dones con los cuales podemos servir a la iglesia, cómo podemos ser obreros. Vamos a buscar Romanos 12:6. De manera que teniendo diferentes dones, según la gracia que nos es dada, si el de profecía, úsese conforme a la medida de la fe, o si de servicio en servir, o el que enseña en la enseñanza, el que exhorta en la exhortación, el que reparte con liberalidad, el que preside con solicitud, el que hace misericordia con alegría. Entonces, cada uno tiene dones que el Señor le ha dado. ¿Cómo podemos descubrir los dones? Sirviendo. En la iglesia hay muchas cosas para servir. No busquen este lugar, de hecho no busquen este lugar. No busquen. ¿Cómo voy a enseñarle a los niños? Estaba viendo un estudio. ¿Cuál es digamos, la población que más fácilmente absorbe el evangelio? Entre 4 y 14 años. 4 y 14 años. Debemos enseñarle a los niños. Debemos enseñarle a los jóvenes. ¿Cómo les enseño a los niños? ¿Cómo les enseño a los jóvenes? Eso es mucho más valioso. ¿Cómo le doy la bienvenida a la gente? ¿Ustedes creen que yo llegué aquí y tran, como mi papá es el pastor, y tran? No. Mientras a mí me tocó estudiar en Corea. Y mientras estudiaba en Corea, ¿qué me tocó hacer? Me tocó parquear autos dentro de la iglesia. Me tocó, porque allá como es invierno, el piso tiene, digámoslo así, como una tubería de agua bajo el suelo. Entonces, para que haya calor en medio del invierno, ¿qué es lo que hace? Cortar leña. ¿Para qué? Para la iglesia. No, a mí primero me tocó aprender a servir con el cuerpo, con mi ser. No en esto. No es enseñando a eso es muy fácil. Me tocó lavar baños. Ustedes saben los cochinos que somos nosotros en los baños. Nosotros no pensamos, ay, sí, voy a limpiar porque de pronto viene el otro y de pronto qué pena con él que le toque lavarme la diarrea. Ninguno piensa en eso. Hacen su diarrea y ya, que el otro limpiar. Y la gente es así. Y me tocó hacer eso. Alimentar al necesitado. Ahí es donde se comienza, no acá. Esto es muy fácil. Este es un puesto aparente de reconocimiento. No, para mí es más fácil, mejor estar sirviendo en la cotidianidad,
donde nadie nos ve. Más fácil, mucho mejor, mucho mejor. Pregúntese este mes, este año, yo cómo voy a servir a la iglesia. Porque la palabra, cuando nosotros la vemos, no nos deja ninguno quieto. No nos permite a ninguno estar sentados viendo que todo el mundo me sirva. La palabra nos invita ¿a qué? A servir al otro. Yo cómo me someto, cómo sirvo más al otro, como si sirviera al Señor. ¿Cómo se sirve? Sométanse los unos a los otros. Humíllense los unos a los otros. Eso es lo que nos dice la palabra. ¿Cómo yo puedo servir más? ¿Cómo puedo yo encargarme más de los niños? Ay, pero yo no tengo ningún don, yo solo sé ganar plata. Entonces gane plata y se lo da a los niños. ¿Cómo podemos nosotros darle más educación a los niños en un mundo que cada vez se pierde más? Ay, ¿cómo puedo servir más a estos niños? ¿Cómo puedo servir más a la iglesia? Preguntémonos este año. Que este año no sea igual. Si queremos un año de bendición, de éxito, preguntémonos, ¿cómo puedo servir más? Ahora, yo sinceramente, que tenga capacidades para enseñar, me encanta. Me encanta. Y pararse acá, yo no tengo ningún problema, yo nunca he dicho, no, este puesto es mío, nadie me lo quita. De hecho, en Corea está ese chiste, no sé si en Colombia, pero sí dice que cuando un pastor va al cielo, Jesús es el primero que corre al trono. Porque el primero que le quiere quitar el trono muchas veces son ¿quiénes? Los pastores. Yo no tengo ese miedo. El que tenga capacidad para enseñar, muy bueno. Y quisiera que este año se parara más gente. Yo tengo una perspectiva de la palabra y de pronto otra persona, desde sus vivencias, puede hablarnos de una manera diferente y está muy bien y me encanta. Pero obviamente hay que estudiar y conocer las escrituras. Uno no va a parar aquí al primero que diga, no, Dios solo nos ama y quiere muchas riquezas para nosotros y todo muy bien, todo muy lindo. No, esto no es de solo hablar y hablar y hablar. Recordemos que esto es un privilegio. Servirle es un privilegio. Es un privilegio. Como privilegio tenemos que dar lo mejor, tenemos que dar el máximo. Ser detallistas. Ojalá entendiéramos que adorar es un privilegio. Servir a los niños es un privilegio. Sí, ay, qué cansancio, Dios saltando por toda parte. Zona me dice que cuando va a la habitación de niños, ¿el que más habla? Guiol. Todo el día. Es que en la casa es hablando, hablando, hablando. A mí, sinceramente, el ministerio de niños me parece el más difícil. Más difícil. Tener paciencia. Este niño corriendo. Uno cómo se desconcentra de fácil. Los niños ni siquiera son de uno. Ojalá uno pudiera. Y si fueran los hijos de uno, no les dice castigado. Pero uno, ¿qué les va a decir? No viene a la iglesia la próxima semana. ¿Qué va a decir el niño? Sí. Por eso es que es un ministerio donde se necesita mucho amor. Y es un ministerio que nadie lo ve. Es un privilegio servir a los niños. Es un privilegio servir a los jóvenes. Es un privilegio servir a las parejas. Es un privilegio servir a la iglesia. Y por lo tanto, demos lo máximo. Yo no digo perfectos, nadie es perfecto, pero sí lo máximo, lo mejor para el Señor. Sí, debemos darle las primicias, lo mejor, no lo más caro, no es salirnos de lo que nosotros como seres humanos podemos, pero sí es dar todo lo que podemos para Él. Si no le damos todo lo que podemos a Él, entonces ¿a quién se lo vamos a dar? ¿A quién se lo vamos a dar? Solo se vive una vida. Démosle lo mejor a Él, la mejor alabanza. ¿Ustedes cuánto creen que gasta el mundo del entretenimiento Hollywood en, digamos, en medios de comunicación, en que todo sea excelente? ¿Cuánto gasta todos esos medios de comunicación? Muchísimo dinero. Y todo lo buscan hacer con excelencia. ¿Y nosotros por qué no? Porque nosotros para el Señor le damos lo menos. No, con excelencia. Sí, de pronto no tenemos, ¿cuánto dijiste, John? 300, no tenemos 300 millones de dólares, ojalá.
pero no los tenemos. Con lo que tenemos, le servimos lo mejor que podamos al Señor. Vamos a buscar por último ya Isaías 6:8. Isaías 6:8. Después oí la voz del Señor que decía, ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí yo, ¿qué? Heme aquí, envíame. ¿Quién va a responder el día de hoy así? El Señor no ve nuestras falencias, nuestras debilidades. Él se encarga de eso. Él es el que llena eso. Lo único que nosotros debemos decirle, Señor, heme aquí, envíame a mí. Ay, pero yo no sé, yo no soy muy bueno para hablar, como decía Moisés. ¿Qué le dice Dios? Yo creé la boca, hombre. yo creé todo, yo fui el que creé todo eso. Ay, pero es que yo no tengo las herramientas. Si ustedes se disponen, el Señor trae las herramientas. Ay, pero no tenemos lugar. El Señor trae el lugar. Pero solo es decir, Señor, heme aquí, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Que este año sea, heme aquí, envíame. Heme aquí, envíame a mí. ¿Quién quiere lavar los baños? Heme aquí, envíame a mí. Y sí, deberíamos correr para lavar baños. Ojalá, digamos que si nosotros tuviéramos membresía, que no me parece que sea tan bíblico, si tuviéramos membresía, el primer paso sería lavar baños. Porque es servir. Si Jesús le lavó los pies a unos discípulos, imagínense los pies en esa época. Si Jesús mismo se posa, si Jesús mismo se arrodilla, ¿por qué nosotros no? Pues que nosotros somos mejores que el Hijo de Dios. Nosotros nos toca servir. ¿Empezando dónde? En la casa. En la casa empiecen a servir esposas a sus esposas, esposas a sus esposas. Empiecen a servir a sus amigos, en sus trabajos, sean ustedes los primeros que realmente estén allí para apoyar, para ser excelentes. Eso da testimonio. Y totalmente dentro de la iglesia. Listo, vamos a llamar el nombre de nuestro Señor. Y vamos a pedirle al Señor que este 2025 sea un año en el cual nosotros todos podamos ser la respuesta a esa oración de los discípulos, obreros que trabajan para recolectar toda esta mies. Vamos en este momento a llamar el nombre de nuestro Señor y vamos a orar. Jesús, Padre Santo y Todopoderoso, Padre Dios, el día de hoy, Señor, nos presentamos ante ti con un corazón sumamente agradecido, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Padre Dios, gracias, Señor, porque tú nos das la oportunidad este 2025 de servirte nuevamente, Señor. Padre Dios, por favor, haz tú la obra, Señor, para que realmente